Fíjate en estas dos fotos separadas por 4 años. En la primera, agosto de 2018, casi nadie lo quería en ese cargo. En la segunda, tiene la Copa del Mundo en las manos. ¿Qué pasó entre una foto y la otra? Una decisión, un método que desarma pieza por pieza las lógicas con las que todavía funciona la política argentina. Porque en la política hacemos algo muy raro. Le exigimos a una sola persona lo que solo puede producir un equipo. Un presidente, un ministro, un candidato. Personas que tienen que resolver solos problemas que nadie en el mundo resuelve de esa manera. Y cuando no lo logran, el veredicto es siempre el mismo. Fracasó la persona. Del diseño que la rodea, no habla nadie. Marzo de 2018, 3 meses antes del Mundial. España nos mete 6 goles. Adentro del vestuario, el técnico decía una cosa y su ayudante otra. Todo en la misma práctica. Los jugadores ya no sabían a quién hacerle caso. El desenlace fue el esperado. Afuera, en octavos contra Francia. Scaloni, que estaba ahí como ayudante de campo, lo resolvió después sin vueltas. El equipo no podía competir a esos niveles. ¿Y a quién le facturamos el fracaso? Al de siempre. Messi venía cargando hace años la acusación de que el mejor jugador de la historia no había ganado nunca con la camiseta de todos. Una final del Mundial, 2 finales de la Copa América y la factura siempre a su nombre. Como si ganar o perder un Mundial dependiera de un solo tipo. Años después, ya campeón, Messi contó lo que esa factura le costó puertas adentro. Su familia sufría por cosas que sobrepasaban lo futbolístico. 11 nombres importantes en una cancha no arman un equipo si no se arma un grupo. Ese era el problema. Talento sobraba, faltaba diseño. En política le hacemos a nuestros dirigentes lo mismo que le hacemos a Messi. Le facturamos resultados que son imposibles sin equipo. Los descartamos y salimos a buscar el próximo Mesías de turno. Preguntarse qué es lo que falta alrededor, qué es lo que falla en el sistema, eso nunca pasa. Terminado el desastre de Rusia, la AFA salió a buscar un salvador con apellido pesado. Simeone dijo que no, Gallardo dijo que no, Pochettino dijo que no. Quedó el ayudante de campo, un tipo que jamás había dirigido un club, ni acá ni en ningún lado. La pregunta flotaba en todos los programas deportivos. ¿Este va a manejar a los mismos jugadores que acaban de fracasar en el Mundial? Ahora, el dato que casi todos se perdieron. Scaloni venía de trabajar en las juveniles, y el plantel que después salió campeón tampoco cayó del cielo. Es una generación que se formó junta durante años, en el sub-20 y en el sub-23, mucho antes de que alguien la mirara. Lo que desde afuera se leyó como un milagro repentino fue la maduración de un proceso largo. Años de laburo invisible que dieron resultado cuando llegó la oportunidad. La política argentina sigue comprando la fantasía opuesta en cada elección. El outsider no contaminado que llega de afuera y arregla todo con su sola presencia. Sin proceso, sin recorrido, sin haber construido nada antes. Esa fantasía nunca se cumple. La exigencia sin preparación acumulada rinde poco y quiebra rápido. Es pura presión cayendo sobre una base inexistente. Scaloni llegó al cargo con un plan bajo el brazo, el modelo que veía triunfar en Europa. Equipos verticales, transición rápida, pelota larga y velocidad. La fórmula de moda. Y cuando se puso a trabajar con sus jugadores, la cancha demostró otra cosa. Cada vez que se pasaban las pelotas entre ellos, aparecían las jugadas de gol. Ahí hizo algo rarísimo para un dirigente argentino. Tiró a la basura el plan que traía de fábrica. Eligió construir desde lo que su equipo necesitaba en vez de copiar la tendencia que estaba de moda afuera. Cambió de hipótesis en público. Quedó como un tipo inteligente, capaz de leer la realidad antes que su propio ego. La política argentina va por el camino contrario. Nos enamoramos de las herramientas y nos olvidamos del problema que hay que transformar. Discutimos ajuste o gasto, Estado o mercado, grieta contra grieta, como si la herramienta fuera una identidad para defender a muerte. Por eso esas discusiones no mueven nada. Arrancan defendiendo una herramienta que alguien eligió antes de mirar la cancha, y el problema real queda esperando en el banco. El método funcionó porque invirtió el orden. Primero el problema, después la herramienta. Ese orden en política casi nunca se respeta. Final del Mundial 2022, segundo tiempo del alargue. Gonzalo Montiel comete una mano dentro del área. Penal para Francia. El error más caro que puede cometer un futbolista en toda su carrera. El manual del dirigente argentino tiene la respuesta lista. Sacalo, sentencialo, que aprenda. La épica de la mano dura, de la que castiga el error para disciplinar. Scaloni lo dejó dentro y le preguntó: ¿estás para patear? Se lo preguntó nada más. La decisión quedó en manos del que se acababa de equivocar. Y fue Montiel el que pateó el penal decisivo que nos dio el título. El error se procesa como aprendizaje en un entorno que sostiene en vez de sentenciar. Del error más caro del Mundial salió el pateador que lo ganó. Un sistema que castiga cada error termina lleno de gente que ya no arriesga nada. Y en la política argentina, donde cada error se factura para siempre, ¿quién se anima a intentar algo nuevo? El sistema no premia el aprendizaje nunca. Lo que se vende como implacable, rígido, en la práctica, agota antes de ordenar. Horas antes de la final contra Francia, Scaloni junta al plantel para la charla técnica más importante de sus vidas. Y no puede darla. Se quiebra en la primera oración sin poder terminarla.
Sus ayudantes lo intentan después uno por uno. A ninguno le sale. De Paul lo resumió así: no hacía falta decir mucho para que ellos se entendieran. Para el manual del dirigente argentino, eso sería un escándalo. El líder quebrado delante de su gente en el momento decisivo. Según ese manual, la emoción se lee como debilidad y el látigo es el único manual de conducción serio. ¿Dejar traslucir una emoción? Jamás. Scaloni rompió ese molde hace rato. Quienes lo conocen puertas adentro lo describen como un líder que llora, se conmueve, dice lo que siente en público y que trabaja la confianza en 3 niveles a la vez: con los jugadores, entre los jugadores y en el plan mismo. Eso habla de una sabiduría especial, combinada con un método sostenido en el tiempo. Cuidar a las personas es la condición para que el rendimiento exista. El que lo considera un lujo emocional nunca tuvo que sostener un grupo ante la presión de un mundial, ni bajo la de gobernar un país. Porque una política cuyo liderazgo no contempla el cuidado termina siendo autodestructiva a la larga. Queda una idea por desarmar, la más instalada de todas: que la comunidad apaga el brillo individual, que el equipo diluye a las figuras, que por eso conviene concentrar todo en una figura fuerte antes que construir con otros. 2 mundiales del mismo jugador la desmienten. Sudáfrica 2010. Messi jugó los 5 partidos y se fue sin marcar un solo gol. Aislado en un equipo que no sabía qué hacer con él, el mejor del mundo pasó desapercibido. Qatar 2022. El mismo jugador, el mismo talento. 7 goles, 3 asistencias, metido en casi todas las jugadas de gol de Argentina. El mejor del torneo, la persona era la misma, alrededor todo era distinto. Las individualidades brillan más cuando saben exactamente cuál es su lugar y complementan energía en vez de pelearse por el mismo espacio. El equipo hizo más grande a Messi y Messi hizo más grande al equipo. Hay algo más, ni el propio Scaloni fue infalible. Tuvo decisiones discutidas, cambios de esquema en caliente, autocrítica en público. Pero el sistema lo sostuvo también a él cuando le tocó equivocarse, porque había una estructura entera que seguía en pie aún cuando el técnico le errara. Repartir la carga es lo que le permite al propio líder fallar sin que se derrumbe toda la estructura. Un Mesías nunca tiene ese margen. Le erra una vez y arrastra todo lo que construyó encima suyo. Y eso es lo que pasa hoy en la política. Tenemos que cambiar el enfoque y entender que el líder que se reconoce parte de un equipo puede errar porque lo resguarda algo más importante: una estructura que es mucho más que la suma de las partes. Volvamos a las 2 fotos del principio. Entre una y otra hay 4 años y un solo cambio de fondo: el diseño. Un equipo antes que un salvador. El problema antes que la herramienta. Contención antes que castigo. Cuidado en lugar de látigo. La carga repartida en lugar del Mesías. Los jugadores eran de excelencia, pero esa excelencia se potenció y brilló porque pensaban y jugaban en conjunto. Nada de eso se consigue cambiando una cara por otra. El problema de la política argentina va más allá de una persona. Es un sistema viejo, absolutamente vencido, con los incentivos mal puestos desde el arranque. Un sistema diseñado para sostenerse a sí mismo y para nada más. Por eso ella casi no transforma. Por eso, mientras sigamos discutiendo quién es el capitán, sin mirar en qué equipo se inserta o qué estructura lo acompaña, nos vamos a seguir frustrando. En Popurrí creemos en la mezcla, en el talento, en la exigencia, pero también en cuidar lo humano. Creemos en la transformación y en los resultados. Por eso apostamos por el equipo antes que por el genio de turno. Por eso nuestra propuesta arranca al revés: construir primero el grupo, el método y los objetivos, y recién después discutir los nombres. La selección ya nos mostró que ese camino funciona, incluso en el país donde nadie pensaba que se podía. Ahora tenemos que aprender de ellos y animarnos a jugar este juego en la cancha más difícil de todas.